Hazme un instrumento de tu paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que haya, que allá donde hay odio, ponga yo amor. Que allá donde hay ofensa, ponga yo el perdón. Que allá donde hay discordia, ponga yo la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, ponga yo la luz. Que allá donde hay tristeza, ponga yo la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Vallejo Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al jueves 26 de marzo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos de nuestra comunidad, Fuente de Misericordia. Le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre todos nosotros para que podamos seguir creciendo, caminando y aprendiendo en, en la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos también, todos los que nos ayudan a compartir este video. Dios les bendiga a través de las redes, de las distintas redes. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que se coloca en pantalla al final de la emisión. Muy buenos días, Nancy. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé su gracia para poder prestar un buen servicio. Amén. Muy buenos días, Papá Dios. Gracias por este día. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones maravillosas, esas bendiciones extraordinarias que día a día nos das. Aún en medio de las dificultades, más te glorificas. Gracias, Papá Dios. Nos disponemos de todo corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en ocasiones con nuestra voz, con nuestras palabras te decimos, aquí estamos. Pero realmente nuestra mente y nuestro corazón y nuestra disposición está lejos. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos des esa gracia de estar dispuestos más interiormente que exteriormente. Que eso que decimos hagamos, que nuestro corazón esté dispuesto solo para ti, Señor, para que habites tú, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que nuestra pasión sea la salvación de las almas y hacer lo que le agrade al Señor. Regálanos esa sabiduría que a veces nos falta y que tú tienes en abundancia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes, porque si no es por tu gracia no estuviéramos aquí. Gracias también por quienes más adelante escuchan esta liturgia. Para ti no hay tiempo, no hay distancia, no hay obstáculos, Señor. Tú trasciendes en todos y para todos. Padrecito lindo, danos esos oídos de discipulosamente abiertas, de corazón dispuesto para escuchar tu palabra, dejar que se haga vida en nosotros e ir a proclamarla. Te escuchamos, Padre de amor. Del libro de Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti
y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os haré a ti y a tu descendencia futura la tierra, os daré, perdón, a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió. Los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió también? Murió también. ¿Los profetas murieron por quien te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera: no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tenéis todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ponemos un momento de silencio ahí en el interior. Permitamos que el Señor nos susurre al oído y al corazón lo que nos quiere transmitir a través de esta liturgia.
Que la alegría de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica sea nuestro estandarte. Te escuchamos, Padre de amor. Espíritu Santo, que nos haces lugar de tu presencia, Espíritu Santo, que quieres obrar en nosotros, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor y reaviva la alegría de ese primer amor con el Señor. Toma nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones y permítenos compartir. ¿Quién quiere comenzar? Buenos días. Nacita, bueno, como siempre, la liturgia, el Evangelio se enlaza con la primera liturgia, con la primera lectura, perdón. En el Santo Evangelio, pues el Señor Jesús le habla a los judíos, les recuerda que quien guarde sus palabras le está creyendo que Él es el Señor. Ellos, por el contrario, fueron los primeros que pusieron en duda su palabra, porque tenían como la creencia o la fe puesta en los antecesores, ¿no? En este caso, en Abraham. Y ellos no, como que no tenían en serio cómo era la cuestión, quién era nuestro Señor Jesucristo, cómo decía él verlo si ya llevaba tiempo muerto y por qué él lo veía y de pronto ellos no. Ahí cuando el Señor Jesús les dice, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ahí el Señor nos está mostrando el yo soy eterno, el sueño de Dios en nosotros, su creación de amor, la promesa hecha a Abraham cuando le dijo que sería tan grande su descendencia, que sería padre de muchos pueblos. Esa primera promesa, cuando él sufría por no tener esa descendencia, ahí nos muestra cómo el Señor cumple su palabra a través de los tiempos y que es eterna, que nosotros tenemos nuestra preocupación debe ser, o no preocupación, mejor como nuestra misión, nuestro trabajo, no sé qué término usar, debe ser creerle a su amor. Y él por amor cumple todo, cumple tanto que nos entregó la salvación en nuestro Señor Jesucristo, que es eterno como Él, que nosotros le creamos a esas promesas y sigamos ese camino. Ese Jesús es el único camino. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. Amparito. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Amén, Amparito. Pues yo miraba para mí el Señor me hablaba, me permitió ver cómo le cambia la identidad a Abraham, porque él era un padre enaltecido y luego lo cambia a un padre de una multitud, de no solo él, sino de la multitud. Y pues cómo establece ese pacto perpetuo con él, y no solo con él, con toda su descendencia. Y tan bonito también Abraham porque él se postra, es obediente,
se postra, lo adora y, y acepta la circuncisión como ese plan físico o esa señal, ese pacto para con él. Y también esa tan grande porque tenía 99 años cuando Sara recibe la promesa hecha por el Señor. Es cuando nace su hijo Isaac y, y ahí nos permite ver que lo imposible es posible, solo por Él. Y también pues en el Salmo, eh, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Él se acuerda siempre lo que promete. Lo que hizo, así como lo hizo con Abraham y como le hizo con distintos, eh, los apóstoles y todos, eh, lo ha cumplido. Y creo que esa alianza también la ha hecho con nosotros. Y por eso nosotros debemos es, pues, de creer en su palabra. Esa palabra que dio para generación en generación. Esa alianza de Abraham no fue solo para él. Nos habla, es hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, para que nosotros creamos en su palabra. También nos enseña que quien guarda su palabra, esa persona, tú, yo y todos los que nos van a escuchar, es esa palabra nos permite no morir eternamente, sino que nos va a permitir que si nosotros, esa palabra vive en nosotros, en esa comunión con Dios, todos los días vamos a recibir una enseñanza de Él y vamos a poder crecer en ese proceso que nos lleva. También nos dice que si somos orgullosos en lo religioso, ese orgullo, esa impotencia, eso va a impedir que nosotros veamos las maravillas que Él quiere darnos, esas bendiciones, la salvación. Y también nos aclara que Jesús no busca gloriarse Él por su propia cuenta, no. Que el Padre es el que lo glorifica y la misión de Jesús y la que nos da a nosotros, porque esa misión es de que nosotros podamos, a Jesús le dice que Él pues, tiene que llevar la humanidad a esa misma vida de gloria. Y pues asimismo en una cita cuando dice que Él le da eso al Señor y el Señor no lo da a nosotros, también es para que nosotros podamos llevar a muchos a la luz, para que esa misma vida y gloria, también ellos como nosotros, la podamos recibir. Amén. Muchas gracias. Amén, Amparito. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Laura, Martica, ¿quieren participar? Pueden participar, a veces no quieren, pero no pueden. Bueno, entonces voy a darles mi discernimiento para luego seguir escuchando la palabra del Señor, la voz del Señor a través de la participación de Norma. Sigue el Señor hablando con los judíos. Sigue el Señor, de cierta manera. En estos días que hemos leído, que hemos proclamado, que hemos escuchado la palabra, vemos cómo ha sido atacado ya no solo de boca, sino incluso físicamente lo han querido atacar. Y Él sigue hablando con ellos. Recordamos, hoy es el último jueves de Cuaresma. El último jueves de Cuaresma, porque ya más exactamente dentro de 8 días ya estamos viviendo el Triduo Pascual. Y el Señor nos sigue hablando. Mire, tenemos qué bueno tener en cuenta a quién está hablando. Él no le está hablando ni a sus discípulos ni a la multitud, ni a quienes los siguen, ni a los apóstoles. Está hablando a los judíos. Y les recuerda, y de cierta manera los judíos eran la autoridad religiosa del momento. ¿Sí? Les recuerda que cuál es su verdadera misión, su verdadero propósito. No es la religiosidad, no son las leyes cuadriculadas estrictas. Y aquí se lo dice,
en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Ahí yo me pregunto, una inquietud que hace mucho tiempo a mí me tiene ahí como rondando, incluso de manera personal, a mí misma. ¿Cómo será la vida más allá de la muerte? Porque, como ya lo he recalcado muchas veces, vivimos en ocasiones como si la muerte fuera lo último. Como que no nos acordamos que nuestra estadía en esta tierra es un paso, es solo un paso. Y que la muerte finalmente es una transición, es realmente como el puente que nos lleva al verdadero sentido de la vida en Cristo, que es la vida eterna. Y no simplemente por vivir eternamente como muchos buscan la plena y la eterna juventud. No, es una vida allá en el reino de los cielos, en la patria celestial. Y parece que los judíos no entienden eso, no viven, o sea, es no solo en ese momento para los judíos, sino para muchos. Esto es lo único que hay. Y eso que estamos cristianos. Dice San Pablo en una de sus cartas, si Cristo no resucitó, esto no tiene sentido, apague y vámonos. Bueno, no lo hice con esas palabras son mías. Apague y vámonos, no tendría sentido nada. Entonces, ¿por qué tanto? Mírela esa respuesta de ellos. Abraham ha muerto, los profetas han muerto, y entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Para ellos la muerte era el fin? Para ellos no había más allá. Para ellos como que, incluso si vemos actualmente tanta situación de guerra que hay en el mundo, es como por ganar aquí, ganar acá, ganar acá. Y si trabajamos para ganar más allá de la muerte, en esa vida eterna que el Señor nos promete, si guardamos la palabra. Ojo, es guardar la palabra, no archivarla y meterla ya en el cuarto de San Alejo, como en las casas siempre hay un lugar donde se mete todo, se guarda todo lo que ya no se usa, así sea de valor. Se guarda ya que se llene de polvo, de telarañas, que se archive. No, guardarla es permitir, es que se haga vida en nosotros, es permitir que se multiplique, que el Señor es experto en multiplicar, es permitir que dé fruto y transmitirla, compartirla, que no es fácil, no es nada fácil, pero si yo me incluyo dentro de ese grupo de los judíos, no es fácil, ya digamos tengo algo de información o acercamiento a mi Señor, pero llegar a aceptarla plenamente no es tan fácil, pero para eso el Señor me tiene a mí, ese es el verdadero papel de los judíos, ese es el verdadero papel de las autoridades religiosas. Yo no me considero autoridad religiosa, pero sí me considero un instrumento que el Señor me puso ahí para ir a otros que no han podido, no han querido, qué sé yo, sin obligarlos, ¿no? Para que ir a otros que no se han dado la oportunidad de tener ese encuentro personal con el Señor y decirles que la muerte no es lo último, que guardemos la palabra y permitamos que esa palabra haga vida, a Jesús palabra y todo lo que nos dice, que dé frutos y podamos transmitirla, podemos llegarle a la gente al corazón más que a la intelectualidad o a tenerles imponer, no. Entender que en Cristo hay todo. Con Cristo es todo y es simplemente abrirle esa puerta del corazón que Él está tocando y no indignarnos como los judíos. Le siguen diciendo cosas feas, lo atacan con las palabras. No quiero recordar todo lo que le han dicho estos días. Hoy vuelven a decir endemoniado. Y que aquí lo que sigue en este párrafo muestra, ellos no veían nada más allá de la muerte. Y mire esa última pregunta de este párrafo.
por quién te tienes. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por quién te tienes? ¿Por quién te tienes? O sea, como que ¿quién es usted? Más adelante le dicen un muchachito de 30 años, 33 años, ¿quién es usted para venir a decirnos a nosotros esas cosas? A loco, endemoniado. Se quiere suicidar, le decían en estos días. Nosotros como instrumentos del Señor, ¿cuántas veces nos han dicho, aún en el mismo contexto espiritual de iglesia, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Pero el Señor no le importa. El Señor no tiene que demostrarle a nadie quién es, porque Él primero sí tiene claro quién es. Y segundo, como dice también la palabra, por su fruto lo conocerán. El Señor tiene clarísimo quién es. No tiene que demostrarlo con la boca, no tiene que decirlo, no tiene que glorificarse. Él no tiene que glorificarse a sí mismo, porque el que lo glorifica es el Padre, el que me glorifica es el Padre, de quien vosotros decís es vuestro Padre. Los frutos lo conocen, los frutos lo respaldan. Su relación con el pueblo, con los más pequeños, su relación con la vida, con Dios, es lo que lo glorifica. El respaldo del Padre es el que lo glorifica. Y Él sí que lo conoce. Los otros no lo conocen. Porque es que conocer no es academia, no es formación, llenarme de intelectualidad, no es estudio, no es intelectualidad, repito. Conocer es relación. Y ellos tenían mucha conocimiento, pero relación no tenía, para nada. Nosotros, si logramos conocer, si tenemos esa relación con el Señor, y no para gloriarnos, sino para ser de verdad como parecido a Él, lo más parecido a Él, en misericordia, en amor, en guardar su palabra. Pero yo lo conozco y guardo su palabra, o sea, deja que la palabra se accione en Él, es fiel a esa palabra. Sigue diciendo, Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, porque es que Jesús es el cumplimiento de esa promesa, de esa gran promesa, el cumplimiento pleno de esa gran promesa que el Señor hizo, porque Él siempre cumple sus promesas en el tiempo oportuno, a la manera del Señor, pero siempre cumple sus promesas. Ayer celebrábamos, recordábamos, conmemorábamos la anunciación del ángel. Ahí está la plenitud de ese gran descendiente de Abraham. Y el mismo Abraham se llenó de alegría. Y ayer el ángel le decía a María, alégrate María. Y nos dice, y a través de eso también a nosotros nos dice, alégrense cuando tienen una misión, cuando fueron elegidos para el Señor. Pero ellos no seguían, ellas seguían sin entender. Ellos seguían sin entender. Miren, no tienes todavía 50 años, usted, usted no tiene experiencia, usted no sabe nada. Y ya vio a Abraham. Porque Jesús habla de Abraham, porque Jesús ha sido siempre, siempre ha sido. Es el eterno Dios. Jesús le responde, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ahí no profundicen en el yo soy, porque es algo que se tiene que vivir y entender con el corazón. Yo soy. Y ese yo soy quiere decir es sí, Él es el Hijo, es fidelidad, es amor, es misericordia. Ese yo soy ha estado siempre, desde antes, desde el principio, desde la creación. Ese yo soy, que es el Señor, un Dios
que ha estado eternamente, Dios Hijo. Y como estos judíos, como que ahí no, como que son de esas personas tan soberbias que la que no ganan la empatan, pero no pierden ni una y no querían entender, tenían un corazón cerrado, pues aquí acudieron a querer agredirlo ya físicamente. No, tenían su corazón embotado, endurecido y no querían entender. ¿Por qué? Porque podían saber mucho, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tenían a Abraham como padre, Jesús tiene, y nosotros tenemos a Abraham, a Dios como padre. Ellos no entendían eso. Y eso no hay sabiduría ni conocimiento, no hay, perdón, conocimiento humano que lo haga entender. Es esa relación con el Señor y la sabiduría que viene de Dios la que nos ayuda a entender eso. Que en Jesús se da todo esto, como ya también lo dijeron ustedes, ese cumplimiento en plenitud de la alianza, de esa alianza que el Señor hizo con Abraham. Nosotros somos parte importante de esa descendencia de Abraham, eso que el Señor le prometió a Abraham. Y no voy a profundizar en alianza. Aquí otra vez me remite a ese retiro en principio de año que hicimos como comunidad. Y qué bonito, me alegra, mi corazón se alegra. Otra vez de haber participado en lo que el Señor nos dio a través de ese retiro y nos sigue hablando y nos respalda y nos confirma y nos dice, ahí van. Y nos confirma que somos elegidos y nos confirma que nos respalda y nos ayuda a comprender y a conocerlo y a vivir esa alianza. No como ahí, como actores secundarios, no como parte de reparto, sino como protagonistas, como instrumentos que por la gloria de Él, por la gracia de Él, nos ha elegido y si nos disponemos también nos respalda para que Él mismo se glorifique a través de nosotros y en muchos corazones, porque Él está sediento de que muchos corazones también tengan ese encuentro personal con el Señor. Y no hay disculpa de nuestra parte, no debía haber disculpa, nos llenamos de disculpas y de excusitis. Que el Señor nos libere de esas excusitis que siempre tenemos y nos acuerde que el Señor se acuerda de su alianza eternamente para la humanidad y que yo soy parte importante, cada uno de nosotros somos parte importante para que muchos sean también bienvenidos y tengan ese encuentro personal con el Señor. Que nuestro corazón quiera conocerlo en esa relación. Pero recordemos que bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro. Lo más importante es la relación con el Señor, es disponernos sin dejar de formarnos, sin dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Nancita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Una Pascua más, una Cuaresma más, una Semana Santa más. Y me gustaría que pudiéramos también colocar las lecturas de la palabra de Dios de hoy dentro del contexto de una más, una Pascua más que va a vivir el pueblo de Israel. Y es como cuando nosotros estamos terminando año. Y entonces pensamos un año más que termina, un año más que comienza. ¿Y este año qué? ¿Y este año qué? Entonces para los judíos de pronto había una premura, había una preocupación. Vamos a suponer que nosotros vivimos el año que estamos terminando, entre comillas, el año que estamos terminando no nos fue tan bien, ni el año anterior tampoco, ni el año anterior tampoco, ni el año anterior tampoco. Al contrario, es una percepción de que como que cada año que llega y cada año que se va y cada año que comienza, de pronto la sensación es que va a ser peor, que va a ser más dura la situación, que va a ser más dura la economía, de pronto, que va a ser más dura las distintas situaciones de la vida.
Entonces, digámoslo así, que para el pueblo de Israel puede haber una especie de urgencia. Para el pueblo de Israel puede haber una especie de afán de decir, pero ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Pero cuándo va a cambiar nuestra suerte? ¿Pero cuándo vamos a dejar de sufrir? ¿Cuándo vamos a dejar de padecer? ¿Cuándo vamos a dejar de ser perseguidos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser atacados? Recordemos que en este momento del texto del Evangelio que estamos leyendo, el pueblo judío o el pueblo de Dios, como yo lo digo para poder envolver todos los tres momentos, el momento hebreo, el momento israelita y el momento judío, el pueblo de Dios estaba pasando a lo mejor por una de sus peores crisis, a lo mejor por uno de sus peores momentos. Ya había ya habían vivido el glorioso patriarcado de Abraham, Isaac y Jacob, ya habían vivido el glorioso reinado de Saúl, David y Salomón, pero ahora estaban pasando las duras y las maduras. Ahora habían sido oprimidos, invadidos, colonizados, pisoteados, esclavizados, humillados por el imperio persia, por el imperio griego, por el imperio sirio, por el imperio babilónico, mejor dicho, que no, y estaban bajo el yugo del imperio romano. Entonces, como que el pueblo de Israel está en un momento de oscurantismo, está en un momento difícil, en un momento crítico. Y a lo mejor sienten o perciben que como que Dios se olvidó de ellos, que como que ya nada tiene sentido. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos hacer la primera lectura. Miremos la primera lectura. Dice, en aquellos días Abraham cayó rostro en tierra. O sea, lo que nos está retomando la primera lectura son las promesas. Y como Nancy lo dijo, es el cumplimiento de las promesas. Jesús es el cumplimiento, pero es que ellos no están viendo el cumplimiento de las promesas. Ellos están viendo que van de mal en peor. Ellos están viendo que cada vez la situación está más difícil. La primera lectura nos viene a nosotros, no a ellos, a nosotros, a recordar cuáles eran las promesas de Dios. En aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así, y tal vez sería esa la primera promesa, aunque no aparezca como promesa. Y es que aquel o aquella, que la persona, el cristiano, el creyente, que adora a Dios, que reconoce la grandeza de Dios y que espere, que confía en él, Dios le habla. Dios le habla. Claro, para el pueblo de Israel solamente existía una palabra, como lo decíamos hace unas semanas, tal vez, que para muchas personas hoy en día Dios solamente habla a través de la Biblia, en el caso de nuestros hermanos en los evangélicos. No, no, Dios habla a través, la palabra es la Biblia, punto. Para nosotros los católicos, la palabra toma otra o mayor importancia, es más amplia, porque no solamente nos habla a través del texto bíblico, sino que también nos habla a través de la tradición de la iglesia y también nos habla a través del magisterio de la iglesia. Y es más, para nosotros los carismáticos, Dios nos habla todavía mucho más allá. Nos habla a través de los sucesos, a través de los acontecimientos, a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de las vicisitudes de la vida, a través de todo Dios nos habla. O sea, esa connotación de Dios habla es mucho más amplio, cada vez como que se amplía más dependiendo del tipo de relación que la persona tenga con Dios. Lo cierto es que aquí Abraham adoró y Dios le habló. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. La pregunta sería, ¿se cumplió o no se cumplió esa promesa? Claro que se cumplió. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Y alguien dirá, esta no se cumplió. Abraham solamente tuvo un hijo, Isaac. Bueno, tuvo dos, Ismael y Isaac. No lo hizo tremendamente fecundo. ¿Y quién ha dicho que en la Biblia
se es fecundo solamente de manera biológica. No, hay muchas maneras de ser fecundo. Cuando una persona piensa que se es fecundo solamente de manera biológica, termina diciendo barbaridades, pensando barbaridades, o hasta diciendo que Jesús tuvo relaciones. ¿Por qué? Porque cree en su minúscula manera de pensar, cree que de pronto la única manera de ser fecundo o de estar en este cuerpo humano, no mortal sino humano, es esa. Y aquí no se está hablando entonces de una fecundidad biológica, se está hablando de una fecundidad espiritual. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Claro, siglos después estuvo Saúl, estuvo David, estuvo Salomón. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones. Tal cual fue. Ahí están las promesas cumplidas. Nosotros que conocemos la palabra, nosotros que hemos estudiado, nosotros que hemos tenido la posibilidad de leer y de ver todo esto, decimos, efectivamente Dios cumplió cada una de sus promesas. Tal vez a ellos se les había olvidado esta frase, como alianza perpetua. Tal vez a ellos se les había olvidado esa frase. Y es que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos críticos, se nos olvida eso, que la alianza de Dios permanece, va más allá, como lo decía Nancy, de la vida y de la muerte. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas. Podríamos comenzar a mirar las características de cada una de las promesas. Aquí en este caso les está hablando también de una prosperidad material. Te daré a tu descendencia una futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua y seré su Dios. Y ese te daré esa tierra perpetuamente. Es la razón por la cual hoy en día allá hay guerra todavía en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Es por el cumplimiento de esta promesa. Es porque aunque les habían arrebatado esa tierra, en 1948, por medio del gobierno norteamericano, Israel vuelve a tener parte o vuelve a tener derechos en esa tierra. Hay otros pueblos que no reconocen a este Dios, hay otros pueblos que no aman a este Dios, que no siguen a este Dios, y por lo tanto tienen que hacerle la guerra al pueblo de Israel. No exactamente para tener derecho a una tierra, sino para que se demuestre quién es quién y para que se sepa quién es quién, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, quiénes son parte de su pueblo y quiénes no son parte de su pueblo. El Señor añadió a Abraham, por tu parte guarda mi alianza, guarda mi alianza. O sea, si has escuchado mi palabra, si has escuchado mis promesas, guárdalas en tu corazón. Dice la Biblia que la Santísima Virgen María guardaba todo en su corazón. Ella lo guardaba y guardarlo es acogerlo, es recibirlo, es cultivarlo, es alimentarlo, es administrarlo. Bueno, muchas cosas. Guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Es decir, de generación en generación. Entonces, en medio de esa premura del pueblo de Israel, en medio de ese desasosiego del pueblo de Israel, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas Pascuas han pasado? Y nada que vemos la gloria de Dios. Fuimos un pueblo grande, numeroso, organizado, victorioso, poderoso, y ahora somos un pueblo esclavizado, sometido, en fin. Como que el pueblo de Dios, como sigo diciendo, aquí le quito el término hebreo, israelita o judío, el pueblo de Dios, llega casi que a un momento de angustia y de desespero que lo enceguece.
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Claro, Jesús tiene claro lo que Él es, quién es Él. Él lo tiene supremamente, totalmente claro. Pero el pueblo de Dios no lo tiene claro. ¿Cuándo lo va a tener claro? Solamente en la medida que nos podamos hincar ante Él, postrar ante Él, reconocerlo, adorarlo. Y en ese momento será cuando Dios nos hable al corazón y nos haga entender para poder guardar su palabra. Yo no estoy diciendo aquí que el problema sea orgullo o que el problema sea soberbia o necedad o testarudez. Creo yo que el problema es premura, más bien es angustia, es cierta desesperación, es desconsuelo. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando Jesús les está diciendo que guarden mi palabra, está diciendo exactamente lo mismo que Dios decía en la primera lectura. Como que ese guardar mi palabra solamente le está otorgado a Dios. Solamente Dios lo puede decir. Como que es propiedad de Dios esa frase. Guarda mi palabra. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo así? Este se está dando el lugar de Dios. Se está apropiando de las palabras de Dios. Pero venga, ¿acaso no es precisamente eso lo que llamamos hoy ser cristiano? ¿No es eso lo que Pablo decía en Gálatas 2:20? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿No es precisamente eso lo que sucede con muchas de esas familias, de esas personas que logramos visitar, que logramos conocer y que luego de que podemos compartir con ellos un momento de la Biblia, de la oración, y de pronto les podemos hablar en el nombre del Señor, ellos terminan dándose cuenta que no fuimos nosotros, sino que fue como que el mismo Señor el que los fue a visitar, el que los fue a acompañar, el que les fue a hablar? ¿No es eso precisamente lo que nosotros decimos ser llenados del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu, ser tomados por el Espíritu? ¿No es precisamente eso lo que nosotros le decimos al Señor cuando oramos y le decimos, Señor, toma mis manos, toma mis labios, toma mis ojos, toma mi mente, toma mi corazón, para que no sea yo, sino que seas tú en mí? Hay una gran diferencia entre el cristiano que se apropia, que guarda la palabra, y el creyente que no se apropia de la palabra, que para él la palabra sigue siendo algo externo, sigue siendo algo ajeno, sigue siendo algo que le enseña mucho, que de pronto, que le habla bonito, pero que poco y nada casi que tiene que ver con él y su propia vida. Entonces, claro, le dicen, ahora vemos que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra, ¿no gustará la muerte para siempre? Yo siempre digo que yo entiendo en este caso a los judíos, yo los entiendo. No quiere decir que comulgue con ellos, ni que esté de acuerdo con lo que ellos hicieron, pero los entiendo. Los entiendo ¿por qué? Por la situación que estaban viviendo y los entiendo por el nivel de conocimiento que en ese momento podían tener. En estos días, en los grupos de oraciones, por ahí tocamos el tema de la fe y hablamos de la fe del carbonero, de la fe del carbonero. Y hablábamos de la fe del carbonero que es un hombre humilde, es un hombre sencillo, es un hombre de pronto, un hombre sin mucha letra, sin mucha formación, sin mucho conocimiento, pero que cree en Dios. Y esa fe del carbonero, ¿de dónde viene? Pues de hace apenas 60 o 70 años, porque antes para nosotros también la palabra de Dios no existía. O bueno, existía, pero no la podíamos leer. Era prohibido leer la palabra de Dios o se decía que si alguien leía la Biblia se volvía loco. Entonces, si hace apenas 60 años
había un gran nivel de desconocimiento. Pues imaginémonos hace 2000 años. Cuánta gente analfabeta, cuánta gente que no podía leer, que no tenía acceso a un libro de la Biblia. No tenía acceso. La Biblia estaba allá en unos rollos, en unos manuscritos, en unas especie de jarrones de barro, muy bien cuidados, muy bien resguardados, muy bien protegidos. Solamente algunos tenían el derecho o el privilegio de poder ir los sábados a la sinagoga, leer y escuchar o escuchar. Para nosotros es un privilegio estar aquí sentados al frente de un celular, de un computador, tener ahí la palabra de Dios, tenerla en el texto físico. Entonces, para nosotros hoy en día, o yo diría, más bien para nosotros es casi que es el colmo que alguien no tenga fe o no crea, porque tiene todas las posibilidades, todo el acceso. Pero bien lo decía Nancy, esto no es cuestión de conocimiento o de intelectualidad, esto es cuestión de encuentro, esto es cuestión de venir persona a persona, cara a cara, frente a frente, corazón a corazón. Y eso de alguna manera es lo que Jesús le está diciendo, porque es que el conocimiento se guarda en la cabeza, pero la experiencia se guarda en el corazón. Quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. Y entonces ellos le dicen, ¿eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús les contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría para nada. Y cuando dice esto Jesús, no está hablando de la gloria que nosotros, de la que nosotros hablamos. La glorificación de Jesús se dio en la cruz. Cuando Jesús está hablando de ser glorificado, está hablando de su muerte en la cruz, porque es allí donde realmente Jesús recibe gloria. Por eso nosotros en nuestros templos lo tenemos crucificado y por eso San Pablo dice, no hago otra cosa que predicar a Cristo y crucificado. Es en la cruz donde Jesús vence la muerte, vence el pecado y vence a Satanás. Ahí está su mayor gloria. Entonces Jesús les está hablando de la siguiente Pascua. Mejor dicho, Jesús les está diciendo, esta Pascua que viene, y que ustedes ya están hartos de vivirla porque ustedes no han visto todavía la gloria de Dios, esta va a ser la última Pascua y ahí van a ver la gloria de Dios. Y ellos no lo entendieron. Jesús contestó, bueno, si yo me glorificara. Él me glorificar, el que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Claro, pues para ellos que Jesús dijera esto, está diciendo, no, pues terrible. Pero es que Jesús está hablando en un eterno presente porque Él es Dios. Aún Jesús no ha muerto, aún Jesús no ha descendido a los infiernos para recoger a Moisés, a Abraham, a Isaac, a todos ellos. Pero Jesús está hablando como Dios en un eterno presente. Por eso dice que Abraham saltaba de gozo pensando ver el día de Jesús, que lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy el Emanuel. Yo soy el Dios con nosotros. Yo soy el encarnado. Yo soy la respuesta del Padre. Yo soy su Pascua. Yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, porque no era el momento todavía. Ya casi llegaba. Se acercaba la Pascua. Pero Jesús no iba a morir apedreado. Jesús no iba a morir como ellos lo querían.
Jesús tenía que morir como el Padre ya lo había dicho, como el Padre ya lo había anunciado, que serán las lecturas que veremos durante Semana Santa, sobre todo las del Antiguo Testamento. Isaías 40, 41, 42, 43, Isaías 53, Isaías 58. Todo eso que vamos a estudiar durante la Semana Santa será la manera como Dios había anunciado y que ellos no sabían o que no entendían de qué manera iba a morir Jesús. Para nosotros la Pascua es distinta. ¿Por qué? Porque para nosotros es el cumplimiento de las promesas de Dios lo que celebramos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque estás ahí, eres el gran yo soy. Gracias porque en ti, Señor, todo lo encontramos. El amor, la fidelidad, la misericordia. Gracias porque nos has elegido. Gracias, Señor, por la libertad, por la sanación, porque te glorificaste en esa cruz. Te glorificó el Padre en esa cruz para nuestra salvación. Por tu bondad, por tu inmensa bondad, Señor, permítenos guardar tu palabra y que esa palabra guardada en el corazón se multiplique. Ser esos verdaderos instrumentos de amor para otros, para que sean muchos otros encontrándote a ti, teniendo esa relación contigo. Gracias, Padre Santo. Gracias también por Mamita María, por esa madre, por esa mujer, por esa modelo, por esa maestra. Mamita María, gracias por ese sí que transformó también, que fue importantísimo, que el Señor lo multiplicó en la historia, en el cumplimiento de su gran promesa de esa alianza. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que todos los días de nuestra vida no dejemos de entender que Dios siempre es Dios por encima de lo que sea. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros. Guardemos la palabra, permitamos que tú la multipliques en nosotros y compartámosla. Compartamos, que sean muchos más, muchísimos más, teniendo esa vida eterna que tú tienes para cada uno de nosotros. En ese sentido, también los invitamos a los grupos de oración, formación y misión presenciales. Nos encontramos el lunes en Cundinamarca, en el municipio de Subia y de Fusagasugá, de martes a sábado, en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. En el flyer los pueden encontrar. Para mayor información pueden escribir al contacto 310-554-3814. Les recordamos los momentos aquí directos en la llamada de Google Meet. Se encuentra el código de enlace para que lo copien, o en los grupos de oración siempre les aparece el link directo. Los lunes, de lunes a sábado, a las 8 de la mañana, liturgia de la palabra, a 3 de la tarde, el Santo Rosario. Oramos en intercesión. En intercesión oramos unos por otros todos los días por una intención diferente y nos unimos a las súplicas por nuestro amado país. Ahora que se acercan las elecciones, dejémonos guiar por la voluntad de Dios en nuestras vidas. También le damos gracias a nuestro Señor por las ofrendas recibidas a través de la cuenta de Nequi 301-551-2161 y también esas ofrendas que se reciben en los grupos de oración. Que sea el Señor multiplicando, bendiciendo grandemente cada ofrenda que se dé, cada contribución monetaria.
Los esperamos nuevamente los que puedan, 3 de la tarde, para el Santo Rosario, o mañana, 8 de la mañana, nuevamente la liturgia de la palabra.